Espero que se encuentren muy bien para que puedan disfrutar la receta que les vamos a preparar el día de hoy. Y como ustedes están viendo, nos encontramos nuevamente en la cocina de mi amiga Abri. Ya ustedes la han visto en otros videos del canal. Hoy la receta que les vamos a preparar es una receta muy rica. Se tratan de las pechugas de pollo en salsa barbecue y algo más. Así como esta que ustedes están viendo ahora mismo acá atrás de mí. Como se ven, ¿verdad? Eso es una sabrosura. Y si quieren saber cómo la preparamos, el paso a paso, los invitamos a que se queden hasta el final. Y ahora, adelante video. Amigos, comencemos hablando dónde encontrar los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo y a medida que los voy usando durante la receta. Y dicho esto, comencemos con el primer paso. Recuerden tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Vamos a trocear nuestro pollo, nuestras pechugas de pollo, en trozos pequeños. Y ahora le vamos a agregar los sazones secos. En mi caso acá tengo sazón tropical que pueden sustituirlo si no lo encuentran por sazón completa. Comino en polvo. Sal de ajo que si no la encuentran también la pueden sustituir por ajo en polvo y sal común. Ahora agregamos la salsa. Aquí tengo la salsa teriyaki, la salsa de soya y la cebolla. Esta es la mitad de la cebolla que vamos a usar, que la tengo cortada bien pequeñito. Y ahora lo vamos a mover, vamos a mover todos los sazones para que estas pechugas de pollo, estos pedacitos, se le vaya pegando todo este sabor. Y lo vamos a cubrir con un nylon de cocina. Y lo vamos a dejar marinar en la parte menos fría del refrigerador mínimo 1 hora. Ya pasó 1 hora nuestro pollo marinándose en el refrigerador, por lo que ahora vamos ya a cocinar. Comenzamos encendiendo nuestro fuego a una temperatura media. Y vamos a esperar a que esté caliente nuestra sartén. Fíjense que es una sartén bien amplia donde vamos a preparar todo para agregar el aceite. Ya está caliente. Vamos a agregar el aceite. Y la cebolla, es decir, la parte de la cebolla que nos faltaba de la receta, la que habíamos reservado, la vamos ahora a caramelizar. De esta manera, ella va a adquirir un color de lo más bonito y además le va a dar más sabor, incluso al aceite. Debe ser alrededor como de 2 minutos aproximadamente este paso. Voy a retirar la cebolla porque ya está en el punto que estaba buscando. Ya se ve transparente. Lo vamos a usar después en la receta y ahora voy a agregar un poco más de aceite
Y ahora vamos a agregar nuestras pechugas de pollo. Este paso es sellar nuestros pedazos de pechuga de pollo y lo hacemos para que el interior del pollo quede con mucho sabor. Siempre tenemos que estar volteando para que sellen parejos. Así ya está. Vamos entonces a agregar la cebolla que habíamos caramelizado. Además también quiero agregar todo lo que es la marinada. No la tiramos, la vamos a aprovechar toda. Aquí está en definitiva el sabor. Y vamos a mover. Aquí hay un olor. Ahora vamos a tapar. Bajamos el fuego a temperatura medio baja y lo vamos a dejar cocinando así tapado alrededor de unos 30 minutos. Y regresamos. Ya pasó el tiempo, vamos a destapar. ¿Cómo se ve? Y quiero probar el punto. A ver cómo está. Si está que necesite, digamos, un poquito de sal. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estaba preparada con sal y pimienta aquí, pero no le hace falta. Vamos a agregarle nuestro ingrediente estrella, que es la salsa barbecue. Y vamos a integrar. Y bueno, ya apagamos el fuego, porque no necesita más fuego. Yo voy a utilizar otra cuchara. Vamos a cambiar para nuestra cuchara grande. Y esto está listo a servir. Mi gente, ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil de probar este plato, pero necesito que mi querido esposo venga a ayudarme porque yo sola no puedo. No. Y aquí llego rapidito para hacer el trabajo difícil. Bueno, vamos a hacerle ya porque están diciendo que no puede. No puede, que esto no es así. No, eso no es así, no. Esto no es así. No, porque... ¿Quieres que te cuente a ustedes y a ella qué fue lo que averigüé del origen de la salsa barbecue o salsa barbacoa? Es una historia interesante. Aquí en Estados Unidos, el origen data de hace muchos años atrás, cuando los indios nativos que vivían aquí en Estados Unidos cocinaban la carne a fuego. La hacían como ahumada, pero le adicionaban como hierbas aromáticas, le adicionaban fruta y le adicionaban especias. Quedaba muy rica. Pero después, estos los indios del sur de Estados Unidos, cuando llegaron los colonizadores aquí a Estados Unidos, vieron que los indios hacían esta preparación de la carne y decidieron adicionarle lo que ellos conocían. Y entonces surgió la salsa barbecue porque le adicionaban tomate, le adicionaban azúcar, le adicionaban miel, distintas variaciones que le hacían a la salsa. Y bueno, si usted va a distintos estados de aquí de Estados Unidos, por ejemplo en Texas le adicionan ají picante, creo que en Kansas le adicionan melaza. La salsa barbecue ya es como un símbolo de la cocina americana, de la cocina de Estados Unidos. Ven que es interesante siempre aprender
sobre la receta, sobre su origen, la historia. ¿Y tú puedes contar algo sobre la salsa? Bueno, yo sobre la salsa barbecue no, porque bueno, ya eso lo acabas de decir tú. Pero lo que sí quiero es aportar sobre otra salsa que incluimos en esta receta y es la salsa de soya y la salsa teriyaki. Que son salsas orientales. Exacto, de estos países asiáticos. Y como ustedes saben, en los Estados Unidos es una mezcla de migrantes. Porque todos los inmigrantes que han ido adicionando a la salsa lo que a ellos les gusta. Los mexicanos la han adicionado a las y picantes. Exacto, los chiles. Y nosotros vamos, además de hacerlo, de cocinarlo, vamos a adicionar, probarlo, ¿no? La salsa barbecue ya no es solamente del sur de Estados Unidos, ya es un símbolo de Estados Unidos completo. Por ejemplo, si tú vas a Alaska, hay salsa barbecue y aquí en Florida también. Y en Alaska seguro que la preparan cuando cazan un oso o una foca, seguro que le meten salsa barbecue. Ok. Y nosotros... Yo ni idea de eso, yo ni idea de nosotros, pero sí les quiero pedir que si les ha gustado esta preparación el día de hoy, que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Si usted es nuevo viendo este video, no ha visto ningún video de nosotros, se preguntará, ¿y por qué es tan importante suscribirse al canal de ustedes? Y bueno, importantísimo, porque con la suscripción de ustedes nos va a ayudar a llegar a una meta que todavía hoy, cuando yo la digo, ella se asusta, que es llegar a 1 millón de suscriptores. 1 millón de amigos que nos van a ayudar a alcanzar la meta, a llegar al 1 millón de suscriptores, al 1 millón de amigos. Ojalá. Pero mire, el botoncito de suscribirse es fácil, lo toca, es gratis, no le va a costar nada. Y bueno, ahora vamos a hacer trabajo. Y pedirles que si pueden visitar nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. ¿Qué cosa es lo que ellos pueden encontrar en nuestras redes sociales? Ellos pueden encontrar cosas actuales, cosas que ella hace o nosotros hacemos, de otras cosas que no sean la cocina propiamente. Exactamente, pero antes ya de empezar, porque ya estamos listos para empezar, no sé si tú te has dado cuenta que estos vasos están vacíos, ¿verdad? Sí, están vacíos, ahí faltan, espérate un momentico, un segundo que voy a traer algo. Una cerveza, vamos a compartir entre los dos porque ella no toma mucha cerveza, entonces voy a abrirla. Yo con un poquitico tengo suficiente. Esto está bien para mí. Y vamos a hacer el trabajo difícil de probar este pollo a la barbacoa, a la salsa barbacoa barbecue. Fíjense que lo he acompañado con arroz blanco, pero también lo pueden acompañar con espagueti o papas hervidas o un puré de papa. Y bueno, ensalada, en este caso es ensalada de tomate, pero puede ser de otro vegetal. Pero tengo que seguir probándolo. Un poquito picante, ¿no? No podía hablar porque yo cogí un pedazo grande. Yo cogí un pedazo grande, pero tiene un sabor. La carne está suave, se deshace así. Nada más que la pones en la boca se deshace. Y está ligeramente picante porque, bueno, por las salsas que tienen picante incluido en sus ingredientes. Pero al mismo tiempo también está dulcita por la salsa barbecue. Súper recomendado. Vamos a brindar por llegar a 1 millón de suscriptores, a 1 millón de amigos como ustedes. Y a brindar porque todo salga bien, con mucha salud para todos. Muchas cosas buenas para ustedes, para nosotros, para el canal, para la familia. Y vamos a seguir, pero nos vamos a despedir de nuestros amigos. Vamos a desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a reunir en el siguiente video. ¡Chao! Y no se olviden de ir a la cocina a preparar este pollo con salsa barbacoa, que está riquísimo. Esto para un fin de semana, una fiesta especial. Exactamente. Chao, hasta la próxima. Chao. Qué buena está, ¿eh? Buenísimo.